Clase número 17 de Profetas Menores. Amós capítulo 7 habla de la oración y la forma de liberación de las plagas. Versículos 1 al 3, exhibición de las plagas de langostas por la petición de Amós. Versículos 4 al 6, exhibición del castigo de fuego por la petición de Amós. Versículos 7 al 8, profecía de la destrucción de Israel mediante la visión de la plomada. Versículos 10 al 13, Amasías puso su confianza en el rey y quiso desterrar a Amós. Versículos 14 al 17, el profeta Amós le responde a Amasías y profetiza. De este modo, el presente capítulo relata tres visiones de Amós en la primera mitad, y en la segunda mitad relata la obstrucción de Amasías y la respuesta de Amós. Leamos versículos 1 al 3. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. En esa época el rey tenía privilegio de cegar en el campo delante del pueblo. El heno tardío, después de las siegas del rey, fue comido por las plagas de langostas y ya no podía obtener hierbas. La situación real del momento es que Israel había sufrido una gran guerra y estaba pobre, pero tendría que enfrentarse a otra guerra que provocaba desesperación. Sufriendo continuamente estas guerras, Jacob se debilitó y ya no lo podía soportar. Por eso Amós ora notificándole a Dios sobre la debilidad de Jacob. Dios escuchó esta oración y no envió la plaga de langostas. Por un lado, Amós proclamaba el juicio de Dios al pueblo, pero a la vez oraba a favor del pueblo. Esta es la actitud de un verdadero profeta. Versículos 4 al 6 habla de la exhibición del juicio de fuego. Versículos 4 al 6. Jehová el Señor me mostró así. He aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra, y dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. El fuego es peor que la plaga de langostas. El fuego quería consumir hasta un gran abismo y también una parte de la tierra. Abismo se refiere a las naciones paganas. Tierra simboliza a Israel. Una gran guerra quería consumir las naciones paganas y a Israel. También en este momento el profeta Amós intercede orando por el pueblo, y Dios no ejecutó el juicio. La gente suele pensar fácilmente que las plagas llegan por casualidad, pero la palabra de Dios afirma que todas las guerras son permitidas por Dios. Versículos 7 al 9 habla de la visión de la plomada.
Versículo 7. Me enseñó así: He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. El Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada. Israel es semejante a un muro firme y recto, pero debido al pecado Dios sostenía en su mano la plomada de juicio para destruirle. Cuando comienza el juicio de Dios es un juicio justo sobre como si midiese con una plomada. Versículos 8 al 9. Jehová entonces me dijo: ¿Qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: He aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Luego de ver esta visión, no hubo ninguna oración de Amós, y conforme a esta palabra llegó la destrucción. Ni siquiera un grandioso mediador puede rescatar a un pueblo de Dios que comete idolatrías y se ha desviado tras la falsedad. Porque el pueblo estaba avanzando hacia la dirección contraria a la justicia y la verdad de Dios. Este principio sigue igual. En los pecados que cometemos por ignorancia podemos gozar de la misericordia de Dios. Pero cuando andamos por un camino de rebeldía, conociendo la voluntad de Dios, no podemos ser rescatados hasta que nos arrepintamos y nos volvamos hacia Dios. Los que se meten en una religión falsa serán grandemente reprendidos delante de Dios. Debemos reconocer que los que afirman la enseñanza correcta de la verdad tendrán una gran recompensa delante de Dios. Versículos 10 al 17 relata sobre el plan de interferencia del falso profeta Amasías y la profecía de Amós contra la casa de Amasías. Versículos 10 y 11. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Debido a las correctas amonestaciones de Amós y sus advertencias, el corazón del falso profeta Amasías estaba atribulado. Amasías acusó a Amós delante del rey y del delito de traición a la patria. Los falsos profetas se llevan bien con los poderes políticos y se oponen a los verdaderos siervos de Dios. Por otro lado, los verdaderos profetas no temen a los poderes del mundo ni a los reyes, sino comunican íntegramente la voluntad de Dios. Versículos 12 y 13. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a la tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. El falso profeta Amasías denunció a Amós ante el rey y le dijo a Amós que se huyera a la tierra de Judá y profetizara allá. Lo persuadía y amenazaba para que dejara de profetizar en el reino del norte, en Betel.
Donde hay un verdadero profeta, siempre hay falsos profetas que se oponen. Aunque pareciera peligroso donde está la voluntad de Dios, Dios protege a sus siervos. Por eso Amós, a pesar de los peligros, no se fue de allí. Versículos 14 y 15. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Amós aclara que no es un profeta de profesión ni hijo de profeta. Señala que es un simple cuidador de bueyes, además de campesino que pastorea ovejas y recolecta higos, pero fue llamado por Dios para profetizar. Amós era un verdadero profeta establecido por Dios, no por los hombres ni para los hombres. Esta clase de profetas tienen verdadero fervor y un corazón de amor por las almas. Versículos 16 y 17. Ahora pues oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda. Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Amasías estaba obstruyendo la actividad profética de Amós, por lo tanto estaba luchando contra Dios. Por eso profetiza que la casa de Amasías sería juzgada, su esposa se prostituirá, sus hijos morirán por espada, su tierra será dividida, y el mismo Amasías morirá en tierra de inmundicia. Israel será llevada cautiva. Podemos saber cuán terrible es el pecado de obstruir la correcta proclamación de Dios. Oponerse a los hombres de Dios es oponerse contra Dios. La palabra de Dios se cumple con seguridad, pero si reaccionamos contra esto, estamos desafiándole a Dios, por lo tanto sufriremos el juicio. La casa del falso profeta es corrompida y finalmente será destruida. Los que se oponen a Dios son destruidos, ellos, sus esposas, sus hijos y su sociedad. Siempre debemos adorar a Dios y obedecerle. Continuemos ahora con Amós capítulo 8. El título del capítulo 8 es Hambruna y sequía. Versículos 1 al 3, profecía del fin de Israel mediante la visión de los frutos de verano. Versículos 4 al 6, la explotación de las autoridades y el sufrimiento del pueblo. Versículos 7 al 10, el juicio de Dios. Versículos 11 al 13, vendrá el tiempo de hambre por la palabra. Versículo 14, los idólatras quedarán postrados. Versículos 1 y 2, así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruto de verano, y dijo: ¿qué ves, Amós? Y respondí: un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Dios le mostró un canastillo de fruta de verano y le avisa que ha llegado el fin.
Así como caen las frutas de verano cuando están maduras, el pecado de Israel está repleto y llegó el momento de sufrir el juicio. Dice, no lo toleraré más, significa que lo soportó y lo aguantó mucho. Debemos examinar nuestra vida si acaso también Dios nos está perdonando y está aguantando. Porque cuando los pecados rebosan y sobreabundan, comienza el juicio de Dios. Versículo 3. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Es el día de tribulación, día del juicio del Señor. Actualmente ellos están cantando en los palacios, pero en aquel día se tornará en lamentaciones, muchos serán los cuerpos muertos. La vida de ellos que la disfrutaban sin Dios terminará siendo un sinsentido. La alegría que disfrutaron sin Dios terminará en tristeza. Versículos 4 al 6 habla de las autoridades que explotan al pueblo y lo hace sufrir. Dios los reprende. Versículos 4 al 6. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo? Los gobernantes y ricos explotaban a los hambrientos y llevaban a la ruina a los pobres. Como adoraban a Dios en la luna nueva, Dios les había concedido el comienzo del mes para que tuvieran beneficio espiritual, pero ellos consideraban esto un fastidio. Los ricos explotaban a los pobres y a los débiles, y por fuera aparentaban que eran muy fervientes cumplidores de la luna nueva y del día de reposo, pero en realidad se aprovechaban de los débiles para obtener ganancias. Hay que acumular fe para los tiempos finales, pero ellos acumularon solo riqueza material. Pasa lo mismo con la presente generación. Los creyentes debemos vivir siempre de manera justa en todos los asuntos. Obviamente los creyentes debemos respetar a la humanidad. Versículos 7 al 10, Dios juzgará a estas personas. Versículos 7 y 8, Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Jehová no se olvidará jamás de todas las obras de ellos, sino que los juzgará. Si Dios juzga, se estremece hasta la tierra. Es una plaga que caerá del cielo y nadie podrá escapar.
La ira de Dios viene de modo aterrador como la crecida del río. Versículos 9 y 10. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro, y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Los tiempos buenos se convertirán repentinamente en tiempos oscuros de tribulación. Las fiestas se convertirán en lloro, las canciones se volverán en lamentaciones. En ese momento se ceñirán de cilicio y se raparán toda cabeza. Todo esto señala el sufrimiento y vergüenza por las plagas. Más adelante sufrirán el día amargo. Pensando en este juicio de Dios, debemos siempre apartarnos del pecado. Versículos 11 al 13, profecía sobre el hambre por la palabra. Versículos 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Debido al pecado de Israel, pronto Israel sufrirá hambre y sed por la palabra. El peor castigo del pueblo elegido de Dios es el hambre por la falta de palabra. En los tiempos finales vendrán grandes tribulaciones. En esas tribulaciones habrá hambre por no poder escuchar la palabra de Dios. Además, en los tiempos finales surgirán muchos falsos profetas, por eso habrá hambre espiritual. En los tiempos finales habrá muchos falsos profetas que confundirán la palabra de Dios. Por eso, por no poder escuchar la palabra de Dios, habrá hambre. Además, en los tiempos finales, el cristianismo se inclinará hacia el secularismo, hacia la mundanalidad. Por eso habrá hambre de la palabra. Los pastores interpretarán la palabra según la carne, según el mundo. Por eso será muy difícil encontrar la genuina palabra de Dios. Versículos 12 y 13. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. En los tiempos finales viajarán de este mar a otro, del norte al oriente, andarán errantes en busca de la palabra de Dios, pero no la encontrarán. Antes de que lleguen estos tiempos de hambre por la falta de la palabra de Dios, debemos aprender diligentemente la Biblia, rumiar la palabra de Dios y aceptarla como la vida. Versículo 14, profecía sobre el fin de los idólatras. Versículo 14, los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, oh Dan, y por el pecado de Berseba caerán, y nunca más se levantarán.
Los idólatras sufrirán el juicio de Dios, caerán y serán destruidos. En el día en que llegue el fuego del juicio de Dios caerán y no podrán levantarse nunca. Diremos algunas lecciones del capítulo 8. Cuando el pecado abunde, como cuando madura el fruto, llegará el juicio de Dios. La explotación de los pobres es menospreciar a Dios. Por eso no debemos explotar a los pobres, sino ayudarlos. El extremo del hambre consiste en no poder escuchar la palabra de Jehová. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios y tener vida cada día. A los que rechazan la palabra de Dios les llegarán días en los que no podrán escuchar la palabra por más que quieran. Por eso debemos buscar la palabra de Dios con mucho fervor y alimentarnos bien. En estos tiempos casi finales debemos preparar nuestra fe con la palabra y la oración. Continuemos ahora con el capítulo 9. El título del capítulo 9 es la ausencia de refugio. En versículos 1 al 4, Israel no puede huir de la tribulación. Versículos 5 y 6, Jehová gobierna el mundo con gran poder. Versículos 7 al 10, juzgará a las naciones pecadoras, pero Israel no será totalmente destruido. Versículos 11 al 15, Dios restaurará a Israel. Acá tenemos esperanza. Leamos el versículo 1. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas y hazlos pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. El Señor estaba sobre el altar y le mostró la destrucción del templo y del reino. Debido a que los sacrificios que Israel daba a Dios no eran dignos, Dios juzgaría a Israel. El Señor es la fuente de la bendición, pero al que no deja el pecado se manifestará como juez. Cuando los creyentes no obran correctamente según la palabra, Dios es capaz de destruir también a su iglesia. Versículos 2 al 4. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El hombre no puede escapar del juicio de Dios. Por más que el impenitente pecador se aleje de Dios y se oculte, Dios sigue siendo el mismo allí también, por lo que sufrirá
el juicio. Luego que el hombre ha pecado, no importa en qué parte del mundo se esconda, no puede ocultarse de los ojos de Dios y no puede huir del juicio de Dios. Debemos comprender que la única forma de vivir es regresar a los brazos de Dios y arrepentirnos. Versículo 5 y 6 indica que Dios gobierna el mundo con gran poder. Versículos 5 y 6. El Señor, Jehová de los ejércitos, es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Dios está controlando el mundo con gran poder. Dios juzgará a los que no creyeron en el Dios omnipotente y pusieron su confianza en otros. Dios hace crecer mucho el río hasta la inundación y luego hacer que no quede nada. Dios puede juzgar provocando un maremoto. Dios gobierna sobre el mundo entero, utiliza todos los elementos para realizar el juicio. Por eso el hombre debe ser humilde delante de Dios y temerle. Versículos 7 al 10, Dios juzgará, pero no destruirá del todo a Israel. Versículo 7, hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Castor y de Kir a los arameos? Israel se ensució por el pecado y vivirá en oscuridad espiritual. Israel vivió mucho tiempo en el pecado, ahora será como las naciones paganas que desconocen a Dios. Así como Dios guió a Israel desde Egipto, también guió a los filisteos y a los asirios. Está reprendiendo a Israel que puso su confianza solo en los privilegios externos y en el linaje. Versículo 8. He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Dios destruirá con su justicia a las naciones e individuos que pecaron. Pero a la casa de Jacob no destruirá del todo, sino que la guiará al arrepentimiento y la rescatará. Dios concede esta misericordia a su pueblo elegido. Por esta razón pudimos sobrevivir hasta ahora. Versículo 9. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra.
Zaranda es una herramienta que sirve para zarandear el trigo. Significa que Dios pondrá a prueba a Israel. Dios esparcirá a Israel por todas las naciones y lo probará mediante diversas tribulaciones como si lo zarandease. En medio de esas tribulaciones, no desechará a ningún creyente verdadero que es como el trigo. Las naciones serán destruidas, pero los creyentes individuales no serán destruidos del todo. Versículo 10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. La calamidad llegará sobre los desprevenidos que piensan que el mal no les llegará a ellos. Si no guardan la fe, Dios juzgará a todos los endurecidos que dicen que los días malos están muy lejos. Nosotros debemos prepararnos sabiendo que las tribulaciones son inminentes. Los creyentes debemos estar dispuestos a sufrir las tribulaciones mientras guardamos la fe. Versículos 11 al 15. Promete la restauración de Israel. Son promesas de restauración a los hijos elegidos. Habla del juicio de Dios, pero al final profetiza sobre la bendición de la restauración del pueblo elegido en el futuro. Versículos 11 y 12. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Estas palabras indican que continuará el reino espiritual de David por medio de Jesucristo, de la descendencia de David. Dios dice que luego de juzgar a Israel lo volverá a restaurar. A la vez vendría el Cristo para realizar la obra salvadora en la era de Israel espiritual, la Iglesia del Nuevo Testamento. Indica que en la era del Nuevo Testamento esta felicidad de salvación alcanzará a las naciones. Versículo 13. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán.
De la verdadera iglesia de la era neotestamentaria fluirá vino dulce. El vino simboliza la obra de Dios que da vida. La verdadera iglesia surge por la verdad y la inspiración. Por eso la obra de viña fluye en abundancia en los que recibieron la gracia espiritual. Los collados simbolizan a los creyentes. Los creyentes de la era del Nuevo Testamento se negarán a sí mismos, dejarán la soberbia y servirán a Dios con un corazón sincero. Versículos 14 y 15. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Significa que Israel será soltada del cautiverio, regresará a su patria y vivirá en paz. A su vez, significa que el pueblo de Dios se volverá de la desdicha a la salvación y gozará de bendición espiritual. Simboliza la actividad salvadora del Evangelio gracias a Cristo. Esta profecía se cumplió en parte cuando Israel regresó de Babilonia a su patria. También significa la abundancia y bendiciones espirituales del reino de Cristo en la era del Nuevo Testamento. El cumplimiento pleno de esta palabra es la salvación final de Israel y gentiles en la segunda venida de Cristo. Con estos temas hemos visto Amós capítulo 9. Veamos algunas lecciones. El pecador debe recordar que no tiene escapatoria. Los creyentes manifestarán la veracidad de la fe por medio de las tribulaciones. Nosotros que éramos gentiles, llegamos a ser participantes de la abundante gracia de Dios por la gracia de Cristo. En esta era del Nuevo Testamento debemos servir a Dios con todo el corazón y vivir siguiendo la verdad. Acá finalizamos la clase número 17 de profetas menores. Muchas gracias.